Hola a todos los aficionados de Extravaganza en Cool y bienvenido a esta nueva sección de salud, deporte y estilo. Hoy nos encontramos en la Clínica Ochoa en Marbella porque hablamos de salud. Y qué mejor que a través de nuestro invitado de hoy, el doctor Rafael Corrales. Bienvenido. Muchas gracias. Ortopédico y traumatólogo. ¡Wow! Vamos a explicar a nuestros espectadores qué significan estas palabras grandes. ¿Qué es un traumatólogo? ¿Qué es un ortopédico? Bueno, en general, en líneas generales, no deja de ser una especialidad médica, ¿vale? En ese aspecto todo el mundo lo sabe, ¿no? Y lo que hay que destacar sobre todo, que el cirujano ortopeda se encarga, igual que el traumatólogo, son dos conceptos que se confunden mucho, es decir, porque no se sabe determinar qué es uno y otro. Exacto. Estrictamente el traumatólogo se encarga de las lesiones agudas, bueno, las lesiones que se producen por un traumatismo, ¿vale? Y el cirujano ortopeda se encarga de las lesiones muchas veces que se han ido desarrollando a lo largo de la vida o lesiones que se producen de manera congénita, ¿vale? Pero al fin y al cabo lo que hacemos es valorar, así como estudiar e intentar tratar aquellas patologías que se producen a nivel de hueso, tendones, músculo y sobre todo las articulaciones, ¿no? Un poco a grandes rasgos lo que sería un poquito la actividad del cirujano, traumatólogo y ortopeda, ¿no? Bueno, por eso yo y el doctor Corrales pues colaboramos juntos, trabajamos juntos y ayudamos a los pacientes a que se encuentren mejor lo más rápido posible. ¿Qué tipo de personas acude a tu consulta? ¿Qué les suele pasar? ¿Por qué vienen a ti? Bueno, tenemos un rango de pacientes, una cantidad de pacientes muy variada, ¿no? Una diversidad importante. Tenemos pacientes que tienen más edad, pacientes jóvenes, pero realmente son pacientes que han tenido, la mayoría, lesiones agudas, es decir, lesiones traumatológicas, lesiones pues corriendo, se ha producido una lesión de rodilla, o lesiones que aparecen a lo largo de la vida, como puede ser patología de cadera del adulto joven. Desde hace algunos años se está tratando mucho de ese tema, porque antiguamente hablabas de cadera y hablabas de paciente añoso. No, es decir, de cadera artrosis. Hay que quitar ese concepto, es decir, los pacientes jóvenes también pueden tener patología de cadera, ¿no? Y también hay que valorarlo. Entonces, realmente, como te digo, es muy diverso. Yo sobre todo nos hacemos un poquito de más actividad o intentamos tratar y focalizarnos más sobre todo en la patología de cadera, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos, en aquellos pacientes que necesitan cirugía protésica, como a nivel de patología deportiva, es decir, pacientes con patología de hombro, con problemas de rodilla, problemas de tobillo, es decir, todas esas son un poquito tu mundo. Efectivamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, tanto trauma agudo, o sea, un accidente, un trauma, como temas crónicos por desgastes debido a la edad o al sobreuso. Estamos aquí en Marbella, antes estábamos viendo un montón de gente corriendo sí, afuera, hoy hace un día estupendo. Entonces Marbella es una ciudad donde el deporte al aire libre es... Te invita, ¿no? invita y bastante. ¿Cuáles son los traumas deportivos que más ve en tu consulta? Bueno, sobre todo en referencia a actividad deportiva, lo que más vemos es hombro y rodilla, es decir, patología de rodilla muy frecuente, ¿no? El tema de la lesión meniscal. Hay que diferenciar la que es traumatológica, pero la que es aguda, la que es derivada de un trauma, de la cual es degenerativa, porque claro, el protocolo, la forma de actuar va a ser diferente, ¿no? Muchas veces además asociamos que el tener un menisco roto hay que operar, ¿no? Hay que esperar. No todo es quirófano, ¿vale? Hay que individualizar mucho el tratamiento dependiendo de la patología que tengamos, ¿vale? Y como te decía, tratamos mucha patología de rodilla, ligamentos cruzados, meniscos, esguinces, es decir, esguinces, ligamentos laterales internos, externos, que no precisan cirugía la mayoría de las veces, pero bueno. Un tratamiento más conservativo a lo mejor, ¿no? Totalmente. Bueno, pues esto me gusta porque mucha gente le tiene miedo ir al traumatólogo porque dice, ese tiene la cuchilla en la mano ya. Pues no, como veis, hay, sobre todo en los médicos jóvenes, pues otro tipo de acercamiento al problema que muchas veces puede ser conservativo a través de otras soluciones. Bien, tú sabes que yo estoy metida en el mundo del golf, tanto como fisio como profesora de golf. Y quiero que mis pacientes, en este caso mis alumnos, pues jueguen por más tiempo posible. ¿Tú ves a muchos golfistas en tu consulta? Veo, y por suerte, es decir, por suerte, la patología que veo
no es patología producida por el golf, sino a veces la mala praxis o la mala práctica del deporte te hace que patología que presente se reagudice, ¿no? Y es verdad que no veo lesiones agudas en sí por el tema del golf, por practicar el golf, como por ejemplo hace unos años cuando se puso de moda el pádel sí se veían muchas lesiones derivadas directamente, es decir, me acuerdo mucho en el hospital donde yo me formé empezamos a ver muchas lesiones del tendón de Aquiles, roturas, ¿no? Ah, sí, no sí. De hombro, de tendón de Aquiles. En pádel, porque iniciabas y sin saber y sin tener que en ese aspecto me parece genial que aparte haga esas clases adaptándolos, ¿no? para no sufrir lesiones. Ya te digo, vuelvo a la pregunta inicial, perdóname, el tema del golf, a nivel del golf, no veo lesiones directamente. La clásica que se conocía, el codo de golfista, en principio no me suelen venir pacientes con esa patología hoy en día. Yo creo que un poquito a ese cambio, esa dinámica diferente de saber cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, bien, ¿no? Sobre todo los pacientes vienen muchas veces con problemas de hombro y problemas de cadera, es decir, a pesar de que también clásicamente se podía relacionar un poco el golf un poco con pacientes más mayores, ¿no? Hoy en día ya lo practica todo el mundo, desde niños. Tengo muchos pacientes con prótesis de cadera que juegan al golf, es decir, que se ha reagudizado esa patología a nivel de cadera, se le ha puesto su prótesis y han seguido jugando sin ningún problema, ¿no? Es decir, que sí, también pues todo ha mejorado, las técnicas operatorias han mejorado, los materiales en golf ayudan muchísimo más al golfista y bueno, hay gente como yo que tienen proyectos para que los golfistas pues puedan minimizar estos momentos donde se pueden hacer daño y puedan disfrutar de este deporte tan bonito por más tiempo. Antes estábamos hablando, mientras estábamos preparando todo este contexto, del tema operatorio y de los fisioterapeutas en el momento pre y postoperatorio. ¿Cómo ve esta unión entre estas dos figuras profesionales? Bueno, lo hemos estado hablando, ¿no? Es decir, para mí es muy importante lo que es un equipo multidisciplinar, es decir, nosotros hacemos una cirugía, la cirugía es un momento, es decir, un momento puede ser horas, ¿vale? Pero es un momento. Pero el previo y el post es importantísimo, yo a todos mis pacientes se lo digo. Hemos hecho el primer paso y ahora queda el paso más importante, que es la recuperación, realmente. Es decir, nosotros ponemos las cosas en su sitio, se puede decir, ponemos una prótesis o arreglamos un menisco, pero después nos queda mucho camino. Pero además, como bien comentaba, un camino también previo a la cirugía. El hecho de hacer una recuperación importante, sobre todo cuando hablamos de lesiones agudas, es decir, pacientes que vienen con una lesión del cruzado, que vienen a la consulta que no mueven absolutamente nada, la rodilla. Si nosotros hacemos una recuperación previa, intentamos ganar un balance articular, intentamos ganar, como bien dice, no tener esa atrofia que se produce, es decir, intentar que no se produzca la atrofia previa, la recuperación va a ser mucho más rápida. Es decir, para mí es indispensable el pre y el post. Y además, lo decía, tenía un compañero que decía, una buena cirugía, una mala recuperación te lo echa por tierra. Sí. Y al contrario, una mala cirugía con una buena recuperación te hace que la cirugía sea buena. Podría poner un parche, ¿no? Por ahí, sí. También es muy importante el contacto con el fisioterapeuta antes y después, porque los médicos pues van bastante deprisa, tienen una agenda muy atareada y sobre todo tienen que seguir los horarios que le da la clínica. Y nosotros pues comunicamos con el paciente, entonces le vamos informando sobre los tiempos de recuperación, ejercicio muy importante que puede hacer, aunque tenga escayola puesta o que tenga todavía punto de suturación. Así que hacemos como si fuéramos una prolongación, ¿no? del médico. Realmente es eso, es decir, nosotros el contacto con el paciente, el quirúrgico evidentemente, después hacemos el postoperatorio cuando está en la habitación y damos de alta, pero después en consulta es verdad que no lo estamos continuamente viendo, es decir, lo vemos el ratito de consulta y después ya lo abandonamos en cierto modo, ¿no? Es decir, no es que esté abandonado, pero no sabemos cómo es la evolución normal. Entonces es verdad que, como bien dice, soy la prolongación y es la manera de saber realmente cómo está evolucionando el paciente. Por eso hablamos que el contacto es un equipo multidisciplinar, es decir, fisio y en el caso nuestro de traumatólogos debemos funcionar como una unidad realmente. Yo creo que es indispensable, es decir, eso es un valor que se debe fomentar cada vez más, ¿no? Ya se está fomentando, pero tiene que ser algo que sea lo habitual, es decir, que sea un equipo que va directamente, es decir, tú no vas a ver al traumatólogo tal, sino un equipo. Qué bonito, bien. A ver,
saliendo un poquito del contexto nuestro, ¿no? Traumatológico, hueso, músculo, rompo, destornillo, el tema de la nutrición y sobre todo del estrés es algo fundamental también en la salud, en la recuperación, en todo lo que es alrededor de una persona. ¿Tú trabajas esos temas con tus pacientes? Vale, intentamos darle un enfoque un poco en ese sentido, pero a mí, por ejemplo, todos estos temas, porque es verdad que hace unos años también que se ha puesto de moda todos los complementos alimenticios, ¿vale? Son complementos que no hay una evidencia científica que lo avalen, es decir, que sí, hay pacientes que mejoran, pacientes... Yo de por sí no prescribo ese tipo de medicación, pero digo, porque no hay un aval científico detrás. Yo prefiero, si hace una buena alimentación, realmente evita la alimentación que nos produzca un estrés oxidativo, que nos va a favorecer las lesiones. Si evitamos ese tipo de alimentación y hacemos una alimentación variada, evidentemente vamos a estar haciendo ese complemento que podemos echar en falta y que por eso prescribimos. Yo digo que es lo mismo, si nosotros hacemos una buena alimentación, vamos a tener ese caldo de cultivo para una buena recuperación, ¿no? Sobre todo en patologías crónicas, ¿no? Porque la alimentación no se ve ahora, se ve... Crónica y en aguda también, es decir, tienes que ver que muchas veces tenemos lesiones musculares por ese estrés oxidativo que se produce dentro de la célula, es decir, un proceso proinflamatorio dentro de la célula que favorece que se rompa. Entonces es verdad que hablamos en ese aspecto, ¿no? Es decir, que una buena alimentación va a ser también un buen proyecto de futuro, pero también para evitar que tengamos lesiones. Es decir, hay pacientes con lesiones musculares, no crónicas, perdón, reagudizadas una, otra vez, cambia la alimentación y solucionas el problema. Es verdad, sí. Es decir, que pues yo que no solo como un proyecto de futuro, sino como proyecto del día a día, ¿no? Sí, es un factor muy importante donde yo creo que habría que invertir un poco más en educar a la gente, o que la gente también se tome la responsabilidad de investigar, porque hay de todo, ¿no? Sí, bueno, pero a veces, si te pones a investigar el tema, muchas veces recurrimos a Internet, ¿no? Google, que hay mucha diversidad y ahí te puedes perder, ¿no? Si no sabes dónde buscar, a veces eso puede confundir más que realmente favorecer o ayudar, ¿no? Bueno, y al día de hoy, pues después de todo lo que hemos tenido que vivir, también es un tema de estrés que yo noto mucho en mis pacientes, tanto físico como psicológico, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es puro veneno. Lo estoy viendo mucho, aparte del estrés, a nivel muscular nos va a perjudicar mucho, ese estrés va a condicionar contracturas, y es muy típico, es decir, estoy viendo muchos pacientes con dolores cervicales por el estrés, es decir, realmente postural, pero lo estudias, haces todos los estudios de imagen que hay, lo exploras y realmente no hay ninguna alteración estructural que condicione eso. Y realmente, haciendo una higiene un poco postural y sobre todo a nivel de relax y tal, terminas mejorando también. Es decir, que no todo es cirugía, ¿no? No. Pues ya haremos una sección sobre mindfulness, respiración y toda esta técnica que siempre está más cercana al mundo médico, porque está comprobado que funcionan para relajar esta esfera emocional que repercute en el plano físico. Bueno, en tu trabajo, en tu tipo de paciente, ¿cuál es el consejo que tú darías a tus pacientes o lo que tú das más a menudo? Vale, es indispensable, siempre digo, es decir, es indispensable mantener una articulación estable. Una articulación estable va a evitar que tengamos lesiones y si las tenemos va a mejorar los síntomas. Explica estable. Estable es, la estabilidad de una articulación se hace por varios pilares. Yo siempre digo varios pilares establecen la estabilización de la articulación: la anatomía, los ligamentos y la musculatura. La anatomía es la que tenemos, ahí no podemos trabajar. Los ligamentos a veces se rompen, ¿no? Pero tampoco podemos trabajarlo. ¿Dónde podemos trabajar la musculatura? Entonces, el deporte, siempre se ha dicho, pero el hacer deporte con el fin de ganar musculatura y estabilizar la articulación va a hacer que estemos mucho mejor. Ahora, en el tiempo que hemos vivido de pandemia y sobre todo el tema del confinamiento nos ha hecho vivir mucho en reposo, mucho sentado, hemos dejado de salir. Hemos cocinado mucho. Bueno, sí, además eso no podía hacer ganar algo de peso, ¿no? Pero sobre todo
ese sedentarismo que hay pacientes o hay personas que no lo hayan hecho, pero la mayoría, yo me incluyo, hemos dejado de hacer actividad. Se ha producido mucha atrofia muscular. Y después del confinamiento he visto muchos pacientes con dolor de rodillas que realmente son inestabilidad de rótula, que se solucionan fortaleciendo el cuádriceps. Y muchas lumbalgias que realmente lo único que necesitan es fortalecer. Realmente eso. Es decir, ¿que podemos tener alguna patología? Sí. Pero que realmente recuerdo pacientes que vienen con eso, con dolor de rodilla, le hacen una resonancia, sale un menisco roto, pero el menisco realmente no es sintomatológico, no es el origen de su dolor. Entonces le dice, no te opero, no hay necesidad de operar, fortalece, confía un poco, porque a veces puede ser un poquito reticente el paciente y decir, oye, si es que me duele la rodilla, tengo un menisco roto, opérame, hazme caso, vamos a hacer rehabilitación, vamos a potenciar esa musculatura y el dolor desaparece. Evidentemente no es una cosa de un día para otro, pero en 2 meses, 3 meses el dolor ha desaparecido y te ha evitado una cirugía. Por eso no es el menisco, sino la desestabilización de la rodilla. Y ya digo, a nivel lumbar, muy frecuente una lumbalgia, y digo, de estar sentado, mala higiene a la hora de sentarnos y de la atrofia muscular que se ha producido durante el confinamiento. Totalmente de acuerdo. Bueno, en mis secciones anteriores vais a encontrar un montón de consejos sobre deporte y ejercicios, sobre todo al aire libre, porque hemos dicho que en Marbella invita ella. Así que ir a bichear por ahí. Espero y seguramente esta entrevista os ha gustado porque ha sido súper interesante. Me alegro que te haya gustado a ti. Os invito a mi nueva entrega de Salud, Deporte, Estilo. Sabéis que podéis encontrarme en mi canal YouTube Fisiogol Marbella, en Radio Televisión Marbella, pestañita Extravaganza en Cool, y en el diario, en el periódico digital El Mira, que es uno de los 11º más importantes de España. Y como siempre, seguir interactuando conmigo, comentarme, mandarme sugerencias, muchos likes para que yo sepa más o menos cómo orientarme sobre los temarios y siempre hablar de algo que os interesa. Y como siempre os digo, y qué mejor que en una clínica, siéntete mejor, vive mejor. Gracias. Gracias a ti.